Razer ha sacado en su versión de cámara web Kiyo la versión Kiyo Pro, esta que promete ser mucho mejor y que tiene una mejor resolución, mejor enfoque y desenfoque y muchísima más calidad de imagen. Pues bien, vamos a colocarla a prueba con diferentes marcas y diferentes modelos del mercado para saber si realmente vale o no vale la pena esta cámara introducirla a nuestro setup gamer. Todo eso y más aquí en TechK. Como es costumbre, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa como la de hoy, háganmela saber aquí abajo en los comentarios. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes nos pueden estar siguiendo para estar más pendientes del mundo gamer y lógicamente para ayudarnos en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Recuerden que el review del canal lo escogen ustedes mismos. Ahora, ustedes estarán preguntando, Kelvin, ¿ustedes no trajeron hace muchos meses atrás la Kiyo? Sí y no, trajimos la Kiyo normal, que es la de aro de luz. Si no han visto el video, les dejo el clic en la parte de aquí arriba, pero en esta ocasión trajimos la Kiyo Pro, que se supone que es la versión mejorada de ella y se supone que tiene una mejor resolución, enfoque y desenfoque, como dije al principio. Así que vamos a compararla con la Logitech Brio 4K, que es una de las mejores cámaras que hemos probado en el canal. Así que sin más preámbulos, comencemos primero con nuestro unboxing. Y como siempre en el canal, vamos a detallar la parte externa de la caja. Aquí vamos a encontrar primero que en la parte superior tenemos un sello de certificación de que la cámara es cámara para streaming. En el centro podemos encontrar el logo de la cámara o la foto como tal, que se ve bastante imponente, incluso parece como un lente de cámara profesional Canon. Y en la parte de abajo el modelo, que es del Kiyo Pro. En la parte de atrás también podemos encontrar características que nos indican que la cámara tiene puerto USB 3, que tiene calidad de 1080 a 60 fps y que tiene calidad HDR y demás. Ahora, también puedo encontrar que tiene un pequeño gancho y que tiene una forma de atornillar y desatornillar. Todo eso vamos a verlo bien detallado y vamos a ver para qué nos sirve. Mientras tanto, vamos por la parte de aquí abajo a abrir la caja. Y bien, abriendo la caja, encontramos pues nuestra carta clásica de Razer de bienvenida de los productos. Encontramos nuestro manual y encontramos la cámara, o sea, ya de arranque, así de frente encontramos la cámara, que bueno, ya les puedo decir que pensé que era más pequeña y no, wow, o sea, se ve bastante grande para ser una cámara web. Miren, incluso pueden ver mi mano al lado, que mi mano no es ni grande ni pequeña, es mano promedio, y el lente casi que ocupa toda la palma entera, así que sí se ve bastante grande. Vamos a sacarla por aquí y vamos a colocarla aquí a un lado. Tiene una espuma bastante protectora y debe de serlo porque se ve como un poquito como sensible, no está como tan fácil de manipular. Vamos a colocar esto otra por acá y por la parte de abajo pues ya no encontramos nada más. Empaque bastante sencillo, pero suficientemente bueno para proteger la cámara. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar la cámara a un lado y vamos a empezar con la parte de las características y los accesorios de la cámara. Bien, ya teniendo las tres cosas que vienen en la caja, vamos a empezar de izquierda a derecha. Empezamos primero con el cable, y es que tenemos un cable trenzado de tela bastante grueso y bastante largo, suficiente. Yo creo que tiene más o menos aproximadamente unos 3 metros, pero realmente les voy a decir la medida aquí se las dejo aquí arriba, realmente la medida cuánto es. Y vemos que en la parte de un lado tiene el puerto USB 3.0 y por el otro lado tiene el puerto USB-C. Eso se le agradece porque pues hoy en día USB-C es uno de los más principales y indispensables para estos periféricos. Bien, ahora vamos con el otro accesorio, que es la tapa. Es una tapa para proteger. Como les decía, es que es igual que un lente de cámara Canon, entonces tienen hasta su protector. Vamos a abrir por acá y vamos a ver la tapita. Bien, se puede notar que la tapa es plástica, sencilla, básica, es rígida, bien fuerte, se puede colocar perfectamente en la cámara y tapa muy bien, así que pues perfecto. Bien por ese lado para proteger el lente, porque se ve que es un poco sensible y que se puede rayar fácilmente, entonces muy bien por esa parte. Vamos a colocar nuestro cable y nuestra tapa a un lado para empezarnos a enfocar más que todo en la cámara, que es lo que más queremos ver. Bien, ahora empecemos a detallar el cuerpo de la cámara web como tal. Podemos encontrar que en la parte de atrás tiene una parte como de respiración, o tiene unos conductos para que salga de pronto si calienta mucho o algo. El puerto USB-C
en la parte de atrás las características del número de serial, y también tiene una base que es bastante movible y bastante práctica de utilizar. Se ve bastante grande y gruesa, y tiene también una forma de atornillar para poder colocar esto encima de un trípode básico normal de cámaras. Entonces también se les agradece bastante. El material está hecho en metal y en aluminio, entonces es bastante resistente. La cámara sí está hecha en plástico, así que la base en metal y la cámara en plástico. Lamentablemente no veo que se pueda mover aquí para enfocar o desenfocar, entonces pues bien. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la cámara parecía como un lente de Canon profesional? Pues miren, les voy a colocar un lente original de Canon, y si se pueden dar cuenta, sí se parecen bastante. O sea, es como un poquito de parecido. Creo que de pronto le quisieron dar ese toque o esa imagen, ¿no?, visual como tal. Ahora, ¿qué les puedo decir? Es incluso más grande que un lente convencional como estos. Entonces, sí, está bastante... Yo creo que no pasa desapercibido si lo colocas encima de tu pantalla, créeme. Entonces, ahora, ¿qué les puedo decir? Y es que aquí en la parte superior viene una parte que dice enfoque de 1 a 2.0 y tiene 3.8 milímetros con 14. Y aparte, viene en la parte de abajo, también dice Full HD 60 FPS, que es su máxima resolución. Y por supuesto, no podía faltar su logo o su marca bien entremarcada en el lente, como lo dice aquí en la parte de abajo que dice Razer, para que se pueda detallar muy fácilmente de dónde sacamos esta genial cámara. Ahora, volviendo a la base o al clic que tiene, vemos que en la parte de abajo tiene como una pequeña forma de atornillar o desatornillar de la base. Vamos a desatornillarla a ver qué vemos acá. Ya, podemos desatornillarla, o simplemente con un aro pequeño que hay se pueden desatornillar fácilmente. Como les dije anteriormente, tiene una forma de atornillar sobre bases de trípodos o cámaras originales y profesionales, y se puede hacer tanto en la cámara directa para que sea solamente la cámara, como también se puede hacer en la base metálica. Entonces pues está muy bien, porque si ustedes por ejemplo no tienen la cámara para colocarla simplemente o clásico encima de la pantalla, si le quieren colocar diagonal o lateral para sus streaming, pues genial, pueden comprar un trípode económico en Amazon y pueden colocar la cámara de cualquiera de las dos maneras. Entonces buen punto a favor por parte de Razer en ese caso. Y bien, ahora vamos a ver las características específicas de esta cámara, que incluso son muchas, pero vamos a comenzar con lo principal, y es su sensor. Y es que contamos con un sensor Sony IMX con tecnología Starburst para una retroiluminación increíble, una apertura de lente de 2.8, una resolución máxima de 1080 HD a 60 FPS. También contamos con un modo HDR, pero este viene a 30 FPS. Autoenfoque, y su formato de grabación es a codec H264. También contamos con un micrófono frontal de 60 bits estéreo unidireccional. 3 tipos de ángulos de visión de 80, 90 y 103 grados. Además de un vidrio Gorilla Glass 3 y un cable de 1.5 metros. Ahora, al juntar todas estas características, se ve que es una cámara increíble y genial, muy pero muy buena, incluso muy parecida a lentes profesionales de cámaras como tal. Pero vamos a colocarlo eso a prueba realmente con nuestra computadora, y vamos a colocarla también a compararla con la Brio 4K de Logitech. Así que vámonos para la computadora a ver qué tal se ve esta gran cámara en su resolución. Y bien, ya en la computadora vamos hasta la página oficial de Razer, descargamos el app, que ya lo tengo yo aquí instalado, y vamos a darle doble clic. Allí vamos a encontrar los periféricos que tenemos conectados a nuestra PC, y en este caso vamos a ir a nuestra Quillo Pro. Al darle clic vamos a entrar a la configuración de la cámara como tal en la computadora, y vamos a encontrar al lado izquierdo y al lado derecho diferentes formas para manipularla. Ahora, esta es la configuración predeterminada con la que viene la cámara, no hemos tocado absolutamente nada, ni contraste, ni brillos, ni demás. También pueden encontrar aquí en la parte de abajo, pueden encontrar el autoenfoque, que está en pasivo y en sensible. Entonces el pasivo es el que está como predeterminado, que les recomiendo que utilicen mucho. El HDR está apagado y los campos de visión están en cerrado, medio y ancho, que eso traduce a 80, 90 y 103, como habíamos dicho en las características. Entonces vamos a notar, por ejemplo, que la luz que tengo en la parte de atrás la coloqué aproximadamente al 25% para que no haga tanto brillo como tal. Entonces vamos a activar el DHR y van a notar
que esa luz de una vez disminuye mucho más y la calidad se ve mucho mejor y los colores mucho más vivos. Y estamos hablando de una sala oscura, cuando realmente sí está bastante oscura. Ahora, ¿por qué me pueden ver mucho mejor? Porque tengo en todo el frente, en la forma diagonal aquí, tengo una pequeña lámpara que igual está supremamente tapada como con tela blanca y demás, para que no sea fuerte ni saturación de luz como tal. Entonces hace un pequeño contraste. Y la pantalla, que aunque tenemos un fondo totalmente negro, pues de todas maneras genera un poco de luz. Entonces así como tal, la iluminación está perfecta. Pero vamos a colocar la iluminación de la parte de atrás totalmente a oscuras para ver cómo se ve. Bien, así se ve ahora con la parte de atrás totalmente apagada. Ahora vamos a apagar la lámpara que tenemos aquí en diagonal a ver cómo se ve la iluminación. Bien, como pueden notar, ahora sí que se ve bastante como pixelado o bastante mugre alrededor de la imagen como tal, porque es que no tenemos absolutamente nada de iluminación, estamos totalmente a oscuras. Solamente la pantalla de la computadora, que vuelvo y repito, tiene un fondo totalmente negro y que no tiene mucha iluminación. Vamos a abrir simplemente un navegador Explorer para ver cómo se ve con esa iluminación blanca en la pantalla nada más. Y bien, esto es una iluminación como de una pantalla de un navegador blanco para que ilumine la cara y realmente pues se ve súper bien. Estamos totalmente a oscuras, únicamente el monitor, y realmente nunca trabajamos así. Así que es muy bien, la iluminación realmente es muy respetable y está muy bien diseñada. Ahora vamos a volver a encender las luces básicas para que se pueda ver mucho mejor la imagen y veamos lo que es el campo de visión para compararlo lógicamente con Logitech Brio 4K. Bien, ahora vamos con los ángulos de visión, que si lo recuerdan, en Logitech Brio 4K teníamos ángulos totalmente diferentes. Vamos a mostrar aquí en esta parte el video de Logitech y vamos a ver la diferencia. Y es que estamos hablando de que el ángulo de visión de Logitech, estamos hablando de 65, 78 y 90 grados, como lo pueden estar viendo aquí mismo. Y aquí tenemos un ángulo que es de 80, que en este caso sería como cerrado, 90 que es medio y 103 que es ancho. Entonces vamos a probar el medio aquí y en Logitech a ver cómo se ve. El medio amplía un poco más la parte de acá, pero sin dejar curva o ojo de pescado, todavía mantenemos lineal la imagen. Y ahora nos vamos al ancho, que son 103 grados, y lo vamos a comparar con el más ancho de Logitech, que son 90. Y aquí, aunque ya se ve un poco ojo de pescado, lo que llamamos, ya se ve muchísimo mejor y más amplio. Lógicamente más desorden, pero más amplio. Vamos a volver a nuestro ángulo cerrado de 80 grados para que nos veamos mucho mejor y más de frente, y vamos a cerrar ya por fin aquí la parte del Logitech Brio 4K. Y bien, ahora vamos con el sonido de la cámara, porque si lo recuerdan, me están escuchando con el micrófono HyperX Quad-Cut, que es el que tenemos aquí abajo, que ya hicimos un review de hace muchísimos meses, creo que hace más de un año en el canal. Si no lo han visto, pues los invito a que lo vean. Por aquí está el link para que lo vayan a ver. Y vamos a ver el sonido ahora sí de la cámara, y lógicamente vamos a compararla con el mismo sonido de la cámara de Logitech Brio 4K. Y bien, este es el sonido de la cámara de Razer Kiyo Pro. Es un sonido que pues realmente recuerden que aquí tengo mucho eco, entonces pues se puede escuchar muy diferente a un micrófono un poco más profesional como el que tenemos de HyperX. Entonces es un micrófono decente, básico como para una conferencia en Zoom y demás, así como algo rápido y esas cosas y ya, pero realmente como para parte profesional de streaming y todo, pues olvídenlo, realmente es simplemente un apoyo básico. Ahora comparemos este audio que están escuchando con el audio del Logitech Brio 4K. Bien, ahora sí me están escuchando con el sonido o el micrófono de la cámara Logitech. ¿Vale la pena? Yo creería que vale la pena. Sin embargo, ustedes por favor coméntenme aquí abajo qué les parece el sonido de la cámara para saber si realmente vale la pena. Y bien, como pueden notar, la diferencia de sonidos no es mucha, la verdad, porque casi todas las cámaras no se basan en sonido de micrófono como tal, simplemente se basan en resolución de imagen. Ahora, ustedes pueden estar comparando en estos momentos esta calidad 180 HD en 60 fps con la de Logitech Brio K, aquí está acá, y pueden notar que realmente lo que es en iluminación, yo creería que las dos están muy parejas. En cierta manera gana un poco más aquí Kiyo Pro, pero en otras
partes o en otro tipo de iluminación gana mucho más la Logitech. Y bien, como pudimos notar en la computadora, la configuración, la retroalimentación de luz y demás de esta cámara está bastante bien y muy bien mejorada junto con su hermana Kiyo normal que viene de aro de luz. Esta se la lleva por las nubes. En la versión Pro definitivamente le queda perfecta la palabra Pro como tal. Ahora, con la comparación que le hicimos con Logitech, la verdad Logitech sí tiene algunas mejoras y demás, pero recordemos que estamos hablando de Logitech 4K, mientras que la Razer es de 1080. Pero la otra diferencia también es el software, y es que el Logitech ahí sí se lo lleva por las nubes a Razer en software, porque el software de Logitech es muchísimo más avanzado, tiene muchísimas más cualidades, muchísimas más opciones y muchísimas mejoras para poder configurar tu cámara. Ahora, en precios estamos hablando de que Razer ahorita en la actualidad está en $200, pero en Amazon ahorita, mientras está grabando este video, estamos con un descuento de 35%, quedando la cámara por $135, junto con Logitech, que normalmente está en un rango entre 160 a 170 dólares. Así que la diferencia no es mucha, pero sí se pueden ahorrar unos cuantos dólares. Ahora, en sus países, según Mercado Libre y Amazon, está en estos precios. Así que ya está a criterio de ustedes cuál de las dos cámaras quieren escoger. Ahora, si ustedes quieren compararla mejor, aquí les dejo en la parte de arriba el link del review completo de Logitech para que ustedes vean muchísimo mejor cuáles son las diferencias entre esa y la otra. Y bien, no siendo más, me despido y espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden regalarme un like y por supuesto, si no están suscritos, dale click en el botón rojo de aquí abajo para que te suscribas y no te pierdas ningún otro review. Recuerda compartir este video, me ayudarías muchísimo y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, bye.